Buenas tardes. Buenas tardes a los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, institución educativa Jean Piaget. Les saluda el profesor de matemática Manuel Canegre Enríquez y el día de hoy seguimos con el curso de geometría, martes 14 de abril, ¿verdad? Nos tocaba el día de ayer, pero ya les comenté que justamente vamos a hacer un cambio solo por esta semana, ¿no? Pero de ahí nos sigue tocando el día lunes el curso de geometría, no hay problema. Entonces, el día de hoy nos toca hablar acerca de los ejes de simetría, ¿ya? Este tema es sencillo, pero de todas maneras hay que tocarlo bien puntual para nosotros poder entender lo que nos quiere decir, ¿ya? Entonces vamos un poco a entender esa situación, ¿no? Entonces, primero nosotros tenemos que empezar viendo qué es la simetría. La simetría no es más que, yo lo llamo la teoría del espejo. ¿Por qué? Porque la simetría nos permite generar partes iguales de una estructura. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una línea de simetría a nivel de este gatito, entonces yo generaría dos estructuras iguales, ¿no? Entonces, la simetría no es más que el trazo de un eje de simetría que me permite a mí poder generar dos estructuras iguales. ¿Y cómo hallamos la simetría? La simetría lo hallamos con el eje de simetría. El eje de simetría es una línea, una recta. Recuerde que una recta es aquel elemento geométrico que está formado por varios puntos de dos a más puntos. Entonces, que siempre hay que recordar la teoría de las clases pasadas. Entonces, si yo acá trazo un eje de simetría, una línea de simetría, entonces me generarían dos estructuras totalmente iguales, tanto para el lateral izquierdo como para el lateral derecho. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, ahora vamos un poco acerca de verbalizar la teoría de las formas simétricas. Ya, ojo que no es lo mismo una línea simétrica que un cuerpo simétrico. Una línea simétrica o un eje simétrico es aquel recta, aquella línea que me permite a mí cortar a un cuerpo en dos partes iguales. Si dicho cuerpo es cortado en dos partes iguales, ese cuerpo se vuelve cuerpo o forma simétrica. No es lo mismo. Primera pregunta del cuestionario. Les comento que el día viernes, posiblemente de esta semana, yo esté lanzando un cuestionario como un breve examen de pura teoría y algunas prácticas donde les va a permitir a ustedes que me digan las diferencias de esas cosas que yo voy hablando. Ojo que eso no está en la diapositiva, es algo que yo hablo. No presten atención desde el primer minuto que inician hasta el último que acabe el video. ¿Ya? Entonces, una figura simétrica no es lo mismo que una línea simétrica. Una figura simétrica es aquella que se origina después de que una línea simétrica la haya dividido en dos partes, porque la línea simétrica es como el juez. Si la línea simétrica corta a una estructura en dos partes iguales, entonces esa estructura sigue simétrica. Se le llama cuerpo simétrico. Pero si ese eje de simetría no corta a ese cuerpo en dos partes iguales, entonces ese cuerpo no es simétrico, es asimétrico. Diferencia clave entre dos palabras, simétrico y asimétrico. Ya, ojo. Muy bien, entonces vamos un poco acá hablando acerca de lo que es las formas simétricas, ¿no? La teoría que nos mandan acá para nosotros poder hablar acerca de lo que es las formas simétricas. Una forma simétrica es aquella en donde la mitad de un objeto es idéntica a su otra mitad contrapuesta. Mira, acá se comieron la contrapuesta, ¿verdad? Aparte de eso, me dice a mí que en la naturaleza encontramos una gran variedad de formas simétricas. Claro, mira, acá tenemos la cabeza de un gato, acá tenemos una mariposa, por acá tenemos Por acá tenemos a una mariquita, ¿no? Por acá tenemos a la cabeza de un niño, ¿no? En general, el cuerpo del humano, si nosotros le generamos un trazo, un eje de simetría, podríamos decir que son iguales, ¿no? Que son partes iguales. Entonces, vamos a seguir explicando un poco más esto, ¿no? Mira, acá tenemos la diferencia precisa entre una figura simétrica y un eje de simetría. Una figura simétrica es aquella que cuando el eje de simetría lo corta, forman dos partes iguales. ¿Ya? Mientras que un eje de simetría es simplemente la estructura geométrica, el elemento geométrico, el conjunto de puntos colineales, no sé cómo lo quieras llamar, que cortan a una estructura o a una figura que no necesariamente es simétrica, ojo, en dos partes iguales si fuese el caso. Ojo.
Entonces acá tenemos un claro ejemplo de cómo el eje de simetría corta este perrito en dos partes iguales, ¿no? Y acá vemos cómo se forma una figura simétrica, ¿ves? No, bueno, esta es una figura simétrica, no, mejor dicho, cómo es que el espejo forma una figura simétrica, ¿no? Y acá tenemos un eje de simetría, un cuerpo simétrico, acá tenemos una figura simétrica, una figura que me genera otra por el eje de simetría. Entonces hay dos maneras, ¿no? La primera manera es que un cuerpo me genere una simetría hacia su mitad, que es lo más sencillo, y lo otro es que con una línea simétrica yo genere el espejo de un cuerpo. Ya, eso también es importante. Pero por ejemplo, si yo le pongo una línea acá, eso no sería simétrico. Exacto. La línea simétrica solamente en la mayoría de los casos se da por una sola dirección, un solo sentido, o vertical, o horizontal, o diagonal. ¿Ya? Pero hay veces donde el eje de simetría divide a una estructura por donde la veas, ¿ah? Diagonal, horizontal, donde lo veas, en partes iguales. Por ejemplo, acá tenemos un corte de tipo transversal. Cuando hablo de un corte de tipo transversal, es un corte horizontal, ¿no? Que divide el cuerpo en la mitad, pero que genera un superior y un inferior. Entonces, este corte de tipo transversal o horizontal me genera una igualdad superior y una estructura igual inferior. Acá tenemos un corte de tipo sagital o corte vertical, ¿ya? Que me genera un lateral y otro lateral, ¿no? Iguales. Acá tenemos uno diagonalizado, ¿no? Que me genera también uno superior, uno inferior, más que todo un superior derecho y un superior y un inferior izquierdo, no tanto superior e inferior, este superior e inferior es más notable. Y acá diferente, ¿no? Un superior izquierdo y un inferior derecho. Acá me genera lo mismo, un derecho, un izquierdo, pero más diagonal y acá lo mismo. Entonces, mira, el eje de simetría varía el sentido, pero es lo mismo, me genera una igualdad por donde lo veas. Varía el sentido, pero me genera una igualdad por donde lo veas. Entonces, hay casos especiales donde el eje de simetría me genera esa peculiaridad, ¿no? Ahora, vamos un poco ya a ponernos un poco más dificultosos con lo que es la teoría del eje de simetría, entonces quiero que me presten mucha atención acá porque si no, no vamos a perder. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos explicando un poco esto. Me dice, la figura número 5 muestra el triángulo ABC y su simétrico ABC'. Profesor, ¿por qué prima? Mira, cuando tú veas un punto con un apóstrofe arriba, eso se llama prima. Entonces, por ejemplo, si este es el A normal, este sería el A prima. Este es el B normal, este sería el B prima. Este es el C normal, este sería el C prima. Ya hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que aprender a hablar, hay que ir aprendiendo el lenguaje matemático, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente. La figura 5 me dice, muestra el triángulo ABC. Aquí está el triángulo ABC, mira, lo vamos a resaltar de rojo. Y su simétrico, me dice su simétrico ABC'. Ahí está su simétrico ABC'. Acá lo vamos a resaltar. Respecto a la recta E llamada eje de simetría, acá lo voy a poner con otro color para que no te confundas. Eje de simetría. O sea, profesor, ¿qué quiere decir? ¿Ve? Se pintó el otro se pintó de verde. Por eso se quiere decir eso, que el eje de simetría es diferente a la figura simétrica, sí, es lo que te estoy explicando. El eje de simetría es distinto a la figura simétrica. Entonces, mira, estas figuras son iguales, parece su espejo, ¿no? El eje de simetría trabaja a manera de espejo, ya trabaja a manera de espejo, ya ahí está, trabaja a manera de espejo. Muy bien, entonces vamos a ir aprendiendo y practicando cómo es que se forma este eje de simetría. Ya, mira, vamos por acá, vamos con la teoría. Los puntos, se observa que los puntos A', B', C y C' son simétricos. Este primer enunciado es importantísimo. ¿Por qué, profesor? Mira, guíate del eje de simetría. El punto A es el punto de referencia y toda la figura es la figura de referencia. Grábense eso de acá. El punto A es del punto de referencia y toda la figura es la figura de referencia. Este de acá es el punto de simetría.
y toda la figura se llama figura simétrica o figura de simetría. Y entonces esto origina al otro, ya grábense esto. Entonces el punto A está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadraditos hacia la izquierda desde el eje de simetría. Entonces, el punto A' tiene que estar también desde el mismo punto a 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Ya ubiqué mi punto A' mejor dicho, teniendo como base el punto A de referencia. Ahora vamos con el B. El punto B está a 3 cuadrados, entonces el punto B' también tiene que estar a 3 cuadrados. Aquí está, perfecto. Ahora vamos con el punto C. El punto C está a 4 cuadrados. El punto C' también está a 4 cuadrados. Profesor, o sea que primero tengo que ver que estén a los mismos cuadraditos. Cuadradito lo decimos ahorita, pero en sí cada cuadrado representa un número en el plano cartesiano. Más adelante te voy a dar una introducción al plano cartesiano, que es importante. Entonces, por eso, ya está. Usted me ha dicho que una vez que yo coja, ahí está, mis puntos, acá están ya mis puntos, que tienen que estar del mismo punto, los mismos cuadraditos, depende del eje de referencia, pero ¿cómo formo mi figura? Mi figura, este triángulo de puntos no colineales. Mira, apareció un nuevo detalle. Puntos colineales, como lo veíamos, es importante aprender a hablar en matemáticas. Son aquellos puntos así. ¿Te acuerdas de estos segmentos? Estas operaciones con segmentos que se formaban por uno, por dos segmentos, el segmento AB, segmento BC, se formaban por puntos colineales. ¿Qué nos quiere decir puntos colineales? Puntos que se encuentran en un mismo sentido y en una misma línea. ¿Me entiendes? Entonces por eso se llaman colineales. Por eso los segmentos estaban formados por puntos colineales, porque los permitía tener y estar en una misma línea. A ver, ¿qué está pasando acá con el puntero? Ya, muy bien. Pero un triángulo obviamente no va a estar formado por puntos colineales, porque si estuviera formado por puntos colineales nunca se formaría el triángulo. El triángulo está formado por 3 puntos no colineales. Por 3 puntos no colineales. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta al momento de hablar, ¿no? Un triángulo es aquel polígono de 3 lados que se forma por la unión de 3 puntos no colineales. Ya que eran 3 puntos no colineales aquellos que no compartían una misma línea. Muy bien. Entonces tenemos el triángulo, lo formamos, recuerda, ahí está, lo formamos, ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta es la figura de referencia y este es el eje simétrico que me permite generar una figura de simetría o su figura simétrica, su espejo. Listo, profesor. ¿Qué más, profesor, tenemos acá? Tenemos lo siguiente, mira acá. Me dicen también a mí que estas rectas son perpendiculares al eje. ¿Qué rectas? Estas rectas que vemos acá, para nosotros medir de acá a acá y de acá a acá mido para nosotros poder hacer de acá a acá. Cortan al eje de simetría en 90 grados. Mira, es como que si este fuera el eje y estas fueran las rectas, ¿no? Ahí la ves. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y cuando a mí me indican 90 grados, por lo tanto, esas rectas, ¿cómo se llaman? Se llaman rectas perpendiculares, secantes perpendiculares. Recuerda que las rectas secantes se dividen en dos, secantes propiamente dichas y secantes perpendiculares. Las secantes propiamente dichas forman ángulos diferentes de 90, mientras que las perpendiculares forman su ángulo de 90 grados. Ya hay que grabar eso, en la cabecita. Muy bien. Entonces, ya sabemos cómo nosotros podemos trabajar el eje de simetría. Muy importante. Ahora, cualquier punto P del eje tiene como simétrico a él mismo. ¿Cómo así, profesor? Imaginemos que este ya no es un triángulo, es un cuadrado. Mira, el punto P es su último punto. Entonces, como este es un cuadrado, todo este es un cuadrado, acá también tendría que haber un cuadrado. Pero mira, oh sorpresa, el punto que forma el cuadrado, que justamente se encuentra en el eje de simetría, para la otra figura también es el mismo punto para la otra figura. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si dentro de nuestra figura de referencia
uno de esos puntos, mira, quiero que me vayas viendo a medida que yo voy diciendo. Si en una figura de referencia, acá lo vamos a tener, no sé por qué se hace así. Muy bien, nosotros tenemos acá. Si en una figura de referencia, uno de sus puntos forma parte del eje de simetría, por ejemplo acá, si mira, tenemos un cuadrado, forma parte del eje de simetría, el mismo punto será para el otro eje. El mismo punto será para la otra figura, no para el otro eje, para la figura que se quiere poner como simétrica. ¿Ya? Ojo con eso. El mismo punto. A ver, vamos a explicarlo acá porque este lápiz no me permite, no sé qué tiene. Ahí está. Ahí está. Mira cómo se hace. ¿Por qué se hace así? Bueno, ya. Entonces ya les expliqué. Más adelante les remarco ese punto, no se preocupen, ya porque está fallando. Y por último, pues nosotros sabemos que si doblamos la hoja de papel por el eje de simetría, los triángulos ABC y, y ABC' coinciden, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Este es nuestro papel. Ahí está. Si lo doblamos, sería uno solo, ¿no? Sí, sí, el triángulo tiene que coincidir, obviamente, ¿no? Si no coincide, pues no son simétricos. Eso sería una buena forma de nosotros poder observar los ejes de simetría. Mira, muy interesante lo que nos dice acá el libro. Que si doblamos la hoja de papel por el eje de simetría, este nos generaría o estos triángulos se coincidirían. Entonces, yendo un poco más ya a la parte de resumen, estos puntos son simétricos porque tienen que estar dependiendo del eje de simetría, del punto del eje de simetría a la misma distancia, ¿no? Por ejemplo, si A está a 7 cuadritos, A también tiene que estar a 7. Si C está a 4, A, C también tiene que estar a 4, ¿no? Entonces es importante, el eje de simetría es muy importante. Ahora, cualquier punto que forme parte del eje y que a la vez forme parte de la figura de referencia, también al mismo punto será parte de la otra. Porque imagínate, si no fuera así, ¿dónde se va, no? Imaginemos que sea así, mira, que tú tengas acá tu cuadro y acá haya formado tu, no sé, tu figura. Estos puntos de acá tienen que formar parte también de la otra, si no, ¿dónde van a estar? Pero es bueno recalcarlo, ¿no? Si aquel punto de tu figura de referencia, aquel punto de tu figura de referencia forma parte del eje simétrico, el mismo punto también será para la otra figura, ¿ya? Muy bien, y por último, si doblamos la hoja, nos dará eso, ¿verdad? Muy bien, seguimos por acá. Perfecto, ahí está. Ahora mira, tenemos un cuadrilátero bueno, es un cuadrado, pero es de la familia de los cuadriláteros. Recuerde que un cuadrado es aquel polígono de 4 lados, cuadrado, ojo, no cuadrilátero. Cuadrado es un polígono de 4 lados cuyos lados mencionados son iguales y que ángulos forman de 90 grados, ¿no? O sea, 90 grados sexagesimales, ángulos rectos. Está formado por 4 ángulos rectos. Muy bien. Entonces, mira, el cuadrado a nosotros nos permite generar muchos ejes de simetría iguales. Mira, tenemos acá el eje de simetría R1, lo corta en lateral. El eje de simetría R2 lo corta en triángulo, triángulo. El eje de simetría R3 lo corta también el superior e inferior, ya no en laterales como el R1, sino el R3 lo corta en superior e inferior. Y el R4 lo corta en triángulos también, ¿no? Solo que en vez de formar este triángulo como el R2, el triángulo está acá y acá abajo. ¿No? Entonces, mira, tenemos R1, R2, R3, o sea, mira, me permiten generar bastantes ejes de simetría que son todos iguales, ¿no? Entonces, mira, es importante saber que un cuerpo se pueden trazar más de un eje de simetría, ¿no? Por ejemplo, en este cuadrado, como dice el niño, como puedes observar, se pueden trazar 4 ejes. Mira, hay cuerpos donde se puede trazar solo uno, pero mira, este cuadrado se presta para 4 ejes. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con un poco de los ejemplos. Vamos con un poco de los ejemplos para poder continuar esto, ¿no? Muy bien. Listo. No lo voy a hacer con otro color. Ahí está. Perfecto. Entonces, mira, nos guiamos de acá. Este punto que ves acá es el mismo de acá. Vamos a crear, este es el eje de simetría. Mira acá, este es el eje de simetría. Este es el eje de simetría. Ahí está. Voy a ponerle S de simetría. El punto que ve, ojo, solo puntos son importantes. Ya, primero tus puntos, ahí está, es un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos y el de acá 10, ¿no?
Entonces, primero tus puntos. El punto de acá, que estoy señalando acá, está formado un cuadradito y 3 para arriba. Entonces sería un cuadradito y 3 para arriba. Ah, es este de acá. Este punto es el de acá. Voy a hacerlo más bonito, ¿ya? Ahí está. Ya, vamos a hacerlo con este. Con otro color vamos a hacerlo, para que se vea bien bonito. A este punto que ves acá. Perfecto. Ahora vamos al otro, al de acá. Está a 2 cuadraditos del anterior. A 2, un cuadradito. Aquí está. Aquí está. Mira. De ahí hay 2 puntos. Mira, el de acá y el de acá, que están 2 hacia abajo. Uno acá, otro acá. Ahí está. De ahí está un cuadradito para acá y a un cuadradito para allá. A ver. Un cuadradito para acá. Ahí está. Y un cuadradito para allá. Ahí está. De ahí 3 para abajo, 3 para abajo, 3 para abajo, 3 para abajo, 3 para abajo. Y de ahí hay otro punto en el centro, acá. Muy bien, ya están todos mis puntos. Ahora, ¿qué hago, profesor? Ahora vamos a unir. Este punto tú lo vas a unir con tu regla, te sale más bonito, con este punto. Estos puntos no se unen, porque acá estos se unen abajo, abajo. De ahí vienen por acá, por acá. De ahí vienen por acá. Muy bien, por acá. ¿Y estos se unen? No, estos se unen con este. Ya está, mira, mi figura simétrica. ¿Ya ves cómo lo hice? Guiándome de la misma cantidad que había. Me puedo guiar también de acá que hay lo mismo, ¿no? Pero yo me guié así, ¿no? En este caso no se prestaba mucho para guiarme, pero mira cómo me guié. Mira, te das cuenta que todos los puntos coinciden, ¿no? Mira, cómo coinciden los puntos, ¿ves? Entonces, mira cómo hacemos nosotros nuestra simetría. Listo, profesor. Ahora, una vez que ya hemos hecho con dibujos, vamos a trabajar ya, como debe trabajar un alumno de quinto y de sexto, con el plano cartesiano. El plano cartesiano es aquellas dos rectas que se intersectan en un punto. Ese punto es el punto cero. Las rectas horizontales se le llaman el eje de las X o el eje de las abscisas. ¿Ya? El eje de las abscisas. Ojo. Eje X o eje X o eje de las abscisas. ¿Ya? Muy bien. De ahí tenemos el otro eje, el eje vertical, que se le llama el eje Y o el eje de las ordenadas. Eje Y o eje de las ordenadas, ¿ya? Por acá tenemos el otro, a ver un ratito. Ahí está. Y acá tenemos al eje de las Y o al eje de las ordenadas. Grábate, abscisas, ordenadas. Abscisas, ordenadas, porque yo no te voy a hablar X ni Y, te voy a decir abscisas y ordenadas. Grábate eso. Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué pasa cuando yo quiero formar un punto dentro de este plano? ¿Cómo hago? Así, mira. Por ejemplo, acá están los X positivos. Aquí están los Y positivos. Así que en la mayoría de los casos tú vas a trabajar con este plano, con este de acá. Porque hay 4, mira, hay 4 planos. El X no son planos, son, ¿cómo se le llaman? Se le llaman, em, a ver, se me fue el nombre. Se le llaman estos sectores. Ahí está. Se le llaman sectores. El sector donde X es positivo, Y es positivo. El sector donde Y es positivo, X negativo. Mira cómo está. Negativo 1, negativo 2, negativo 3. Ojo. Recuerden los números enteros. Ya hay que simplemente recordar un poco. Muy bien. Entonces, profesor, mira acá. ¿Qué pasa si es que yo, profesor, quiero formar un triángulo? Para formar un triángulo, primero tengo que poner mis puntos. El punto de acá, mira. Este punto. A ver, por acá otro, este punto, por acá otro, a ver, este punto. Y está mi triángulo opresor. Pero hijo, mira, este punto tiene pares ordenados. ¿Qué son pares ordenados? Pares ordenados son un Y y un X y un Y. Siempre el X primero y el Y segundo. En el X, este punto, ¿en dónde está? En el 4.
Y en el Y, en el 4. O sea que este punto, llamémosle punto A, es el punto 4,4. Profesor, este punto que sea el punto B, ya, este punto ¿dónde está? En el 8, mira, el 8. Y acá, en el 8. Ay, entonces sería el 8, 8. Primero el X, luego el Y, ¿ah? ¿En qué está acá? En el 10. Este es el punto C. Y acá en el 3. Ah, o sea, sería 10,3. Ya, pero eso, primero el X y luego el Y. ¿Ahora qué hago? Ahora recién unes tu triángulo. Ya, profesor, esta sería mi figura de referencia, ¿no? Sí, y mi figura simétrica, ahí está. Ahora mira, la pregunta es la siguiente. Y tú en los ejercicios te vas a dar cuenta. Yo te voy a decir. El eje de simetría va a ser el Y. El eje de simetría puede ser el X. ¿Por qué? Porque un eje de simetría X te permite generar una figura K. Si el eje de simetría es el Y, te permite generar la figura K. ¿Me entiendes? Y si el eje es diagonal, por ejemplo, si el eje es diagonal, ¿la figura dónde va a estar? Acá. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se vuelve un poco más complejo esta situación? Ya, pero lo primero y más importante es que tú tienes que saber ubicar tus puntos. Eso es lo más importante, lo primordial. Entonces, tú tienes que saber ubicar tus puntos. Tu punto A, ahí está. Tu punto B, ahí está. Tu punto C, ahí está. Ya lo ubicaste. Primero el X, primero el Y. Por ejemplo, otro ejemplo, 2,3. Primero el X. ¿Es positivo o positivo? 2,3. Ah, el 2 y el 3. Ah, que este sería mi punto. Y así ubicas puntos y los unes. Ojo. Ya, profesor. Y ahora mi figura de simetría, supongamos que usted me dice que tome de referencia el eje simétrico Y. Ya, vamos a ponerle ahorita un color. Tome de referencia el eje simétrico Y. A ver. Dame un ratito para ponerme el color, ¿ya? Ahí está. Este que sea mi eje de simetría, el Y, o sea, mi figura estaría acá. Entonces, mira, hijo. Si del punto de referencia este está a 4, el A, 1, 2, 3, 4, el otro estaría a 1, 2, 3, 4. Ah, este sería mi A, ya no, sino mi A prima. Pero acá también estaría acá lo mismo, ¿no? Entonces, este es 4,4 porque hay 4 positivo en X y 4 positivo en Y. Pero acá no, acá sería menos 4. Negativo 4, ¿por qué? Porque ahora ya no es 4, es menos 4. Estamos en el Y negativo. Y acá sería 4, casi seguiría siendo 4. Entonces, mira, mi nuevo punto sería menos 4, 4. Ya no sería 4, 4. Ojo, mira. Ahora vamos al B. El B está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá también tendría que estar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está mi B. Pero ya no sería B, sino sería B, B'. Y sería menos 8, 8. Recuerda que el X es primero. No, discúlpame, este es el menos X. Menos Y no era, es menos X. Este es el menos Y. Este es el menos Y. Discúlpame, un lapso. Entonces, este sería menos 8,8. Ojo, mira cómo cambia el X. ¿Ah? Mira cómo cambia el X. ¿Ah? Era positivo acá, ahora el C. ¿El C dónde está? A ver, está en el 10, 3. Acá, ¿no? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ¿no? Entonces acá también sería 10. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá sería el C. Sería C' porque estaría a menos 10,3. Y luego 1, profesor, los puntos. Ahí está, profesor. Y mire, me quedó exacto. Exacto, me quedó, profesor. Con este me quedaron exactos los ejes de simetría. Ah, ya, profesor. O sea que primero tengo que ver cuál es mi eje y de ahí tengo que trazarle sus puntos. Sí, exacto. Así se hace. ¿Ya? No te preocupes que vamos a ver más ejemplos. Ahora mira, yo te voy a dar, así van a ser los problemas, ¿ya? Yo te voy a dar los puntos y tú me vas a formar la imagen simétrica. Entonces vamos acá. A ver, el profesor ha dicho que mi primer punto sería a ver, mira acá. Me han dicho que mi primer punto sería el punto 1,3. O sea, en X el 1 y en 3 el Y el 3. Y es el punto A. A ver, vamos a ponerlo acá. En X el 1, aquí está, y en Y el 3. A ver, en X es el 1, este es el 1, mira, el 1.
y en Y el 3. O sea, este sería mi punto A. En X1 y en Y 3. Ojo, volvemos. En B o en X8 en Y5. En X8 en Y5. A ver, por acá. Mi punto B. En X8 en Y5. Ahí está. Mi punto C. En X6 en Y10. Mi punto C. En X6 y en Y10. Ah, por acá, mi punto C. En X6 y en Y10. ¿No? Ahí está. ¿Qué formo ahora que me toca? Unir mis puntos. Ahí está. Uy, me salió, no sé qué tiene el puntero. Ya, ahí está. Unir mis puntos. Esto de acá sería, a ver un ratito, mi figura de referencia, ¿verdad? Esta sería mi figura de referencia. Discúlpeme acá. Ya. Este sería mi figura de referencia. Entonces, yo tengo que hacer una figura acá igual. Ese va a ser tu tarea. Tu primera y única tarea del video. Ojo, porque estoy dejando otra tarea en el aula virtual. Entonces, así como yo he hecho el de acá, yo quiero que tú hagas este, que me lo transformes y me lo hagas en una hojita. Ya, tarea para acá. Muy bien. Y eso sería todo lo que corresponde a simetría de figuras como tal. Ya, entonces vamos recordando un poco lo más importante, las teorías más importantes. Diferencia entre eje de simetría, ojo, figura simétrica, puntos cartesianos, plano cartesiano, eje de las abscisas, eje de las ordenadas, ojo, que tener en cuenta todo eso. Eso sería todo del video del día de hoy, martes 14 de abril, hasta una nueva ocasión. Nos vemos.